¿Cómo les va? Un nuevo encuentro de Con Ganas se puede. En esta ocasión vamos a conocer una propuesta que surge de un curso de formación y capacitación política. El tema propuesto es el cambio climático y cómo afecta las decisiones que se toman desde las distintas esferas del poder. Aquí compartiremos la opinión de quienes fueron sus panelistas y sus organizadores. Antonio Riestra es el organizador de la charla. Antonio Riestra. Esto forma parte del Instituto de Capacitación e Formación en una serie de charlas que ya comenzaron hace unos días atrás, justamente con el tema de la deuda legítima y ilegítima, en la que intervino el diputado mandato cumplido Macaluce. Hoy está también diputada mandata cumplido Marta Maffei, pero más allá de ello, presentar hoy a la profesora Marta Maffei es en definitiva algo que excede, digamos, de la representación legislativa, ¿no? Marta simboliza todo un ícono en el tema de la educación y sigue siendo hoy, a través de esta temática, educadora fundamentalmente en esta problemática que nos sitúa. Hablar del cambio climático, hablar de la sustentabilidad, hablar del modelo extractivista, es hablar de una misma cosa, ¿no? Estas charlas están dedicadas fundamentalmente a los militantes y al público en general. Se hacen dentro de lo que es justamente la capacitación, una tarea formal que deben realizar todos los partidos políticos, que forma parte de las obligaciones que como partidos políticos tenemos. Es por eso que se conformó CEFICAP, el Centro de Capacitación y Formación del Partido Pares. Prácticamente abundar en estos temas es abundar en las problemáticas que seguimos trabajando cada uno de nosotros. Hace algunas semanas, una semana atrás, estuvimos abordando justamente una problemática muy puntual, pero que reviste también dentro de este marco general toda una situación, yo te diría, desesperante, como es el tema de escuelas fumigadas. En el caso de hablar de escuelas fumigadas es hablar también del modelo productivo que no repara en los costos sociales que genera. Hace algunas semanas atrás también, con motivo de abordar el tema de derechos humanos, me refería a ello diciendo que en realidad enmarcar una universidad como es la Universidad de las Madres en el tema dentro de la órbita del Ejecutivo es desconocer que justamente quien puede ser potencial violador de estos derechos humanos es justamente el propio Estado. Y cuando decimos violación de los derechos humanos no solamente nos referimos a la deuda que aún tenemos con este pasado inmediato que ha sido la dictadura genocida, sino también todos los derechos humanos que nos asisten hoy a los pueblos originarios, que les asisten hoy a las minorías, como son nuestros ancianos, que le asisten hoy también a nuestros alumnos en las escuelas, con justamente esto que señalaba yo, que tiene que ver con la intoxicación masiva que generan más de 317 toneladas de agroquímicos para sostener un modelo absolutamente irracional como este modelo que a partir de la siembra directa hoy necesita cada vez de mayor cantidad de veneno, cada vez de mayor cantidad de fertilizantes, y evidentemente esto, la muestra palmaria de que estas cuestiones no cierran es que esto empezó hace nada más que 20 años atrás y hoy estamos entrando en crisis justamente con la desertificación de los suelos. Bueno, otro tanto nos ocurre con otros modelos extractivistas, léase, ley de hidrocarburos, otro debate que también sostuvimos hace una semana atrás en el Congreso, precisamente porque en un gobierno, en el afán
de juntarse con los dólares que le faltan, digamos, para sostener el tema cambiario, ha entregado áreas de explotación sin ningún tipo de, yo diría, de prevención en cuanto a los costos, ambientales que ya se sufrieron a lo largo de más de una década de regulación menemista, y en una ley que prácticamente también no ha avanzado en nada respecto de esa vieja ley de la dictadura de Onganía, digo yo. Todo lo contrario, ¿no? Se ha profundizado esto, se ha profundizado también un modelo de entrega que tiene que ver fundamentalmente con regalías mínimas del 5%, cuando estamos hablando de que nuestros vecinos, Brasil 25%, Bolivia el 50%, estas son, es preservar de alguna manera los recursos naturales. El modelo extractivista busca, como cualquier modelo neoliberal, la toma de ganancias en el menor tiempo posible, y las consecuencias son las legislaciones que se vienen llevando adelante. Por eso creemos que, y la advertencia que hago también para la semana próxima, se va a estar tratando en la legislatura justamente el tema de los eufemísticamente llamados fitosanitarios, que en realidad no son más que agrotóxicos, y sin ningún tipo de resguardo, porque hablar hoy de 100 metros es hablar de una distancia inexistente a los efectos, digamos, de la agresión que sufren fundamentalmente escuelas rurales, escuelas periféricas, también los barrios periféricos. Bueno, algunos antecedentes han quedado registrados, algunas advertencias se han hecho también desde la Defensoría Nacional de la Nación, del Defensor del Pueblo, también lo ha hecho la Auditoría General de la Nación en la necesidad de reclasificar justamente estos temas. Bueno, son los temas que nos ocupan y son los temas que evidentemente nos enfrentan a esta nueva época en donde si no cambiamos esta matriz productiva, el costo, no solamente en recursos naturales, sino fundamentalmente en salud, o sea, en vidas humanas, va a ser grave. Marta Maffei se refiere al evento. Bueno, soy Marta Maffei, muchos años como docente, como educadora en distintos niveles del sistema educativo, desde la escuela primaria hasta la universidad. Muchos años también como dirigente sindical, he sido la secretaria general del sindicato de Neuquén, ATEN, y también muchos años la secretaria general de CETERA. Durante el 90 nosotros desafiamos el modelo neoliberal de entrada, desde el comienzo. No podíamos creer cuando después de los destrozos generados por Menem volvía a ganar las elecciones, ¿no? Pero bueno, fue una larga lucha hasta instalar la responsabilidad del Estado en el sistema educativo y no aflojarle en esa responsabilidad, no permitir que el Estado se lavara las manos en la educación de nuestros hijos. Después, cuando terminé mi mandato en CETERA, que también tuve 2 o 3 periodos, fui diputada nacional, ahí trabajé mucho los temas de ambiente, como también los venía trabajando dentro de CETERA. Nosotros con Carlos Galano, con Jorge Cardelli, organizamos la Escuela de Formación Pedagógica y Sindical, y fundamentalmente la idea fue formar a los docentes en un tema que era casi desconocido, que era el desarrollo de la conflictividad ambiental, cómo lo enfrentábamos, cómo lo enseñábamos y cómo preparábamos a la sociedad para enfrentar realmente la necesidad de involucrarse fuertemente en la mitigación y en la adaptación, porque las situaciones ambientales son severas, son graves, involucran a mucha gente. Las tormentas de estos días ya nos dan una medida de lo que está sucediendo y cómo se repite, el aumento de la temperatura y demás. Así que bueno, nosotros veíamos que era un conocimiento nuevo, que no tenía suficiente formación en los docentes no habían recibido esta formación en los institutos de formación docente, muy poquito en las universidades.
universidades, todavía hay un montón de carreras, medicina, por ejemplo, que no incluye la formación ambiental, por tanto, nosotros decidimos ese trabajo. Y después, como diputada nacional, seguí trabajando esos temas, la ley de bosques, la ley de glaciares, la protección de los indígenas y de las comunidades campesinas expulsadas de sus territorios por el nuevo modelo de agricultura y ganadería. Así que bueno, he construido una experiencia y sé que puede haber caminos y que además de poder haberlo, es necesario que lo encontremos porque estamos en una situación grave de crisis. Es importante que los jóvenes conozcan y se comprometan con estos temas. Claro, en realidad el tema ambiental es un tema digamos, recién se están conociendo las causas de la situación ambiental, porque los efectos ya se padecen. Muchas comunidades reaccionan por eso, porque ven los chicos que se enferman, hacen un relevamiento como las madres de Ituzaingó y ven que el cáncer es 5 veces mayor en esa zona que en otros lugares, o ven que la cantidad de abortos espontáneos es mucho más alta. Por suerte tenemos sectores de la investigación y de la ciencia que han avanzado en investigar en laboratorio esto que las madres vienen denunciando. Entonces el doctor Carrasco, Seralini o tantos otros comenzaron a plantearnos desde la embriología molecular, desde los temas más complejos y más difíciles, que efectivamente teníamos razón, que efectivamente hemos desarrollado un modo de producción y un modo de consumo que no puede replicarse porque hemos dañado la posibilidad de resiliencia de la Tierra. Es decir, la Tierra no resiste más el daño que hemos hecho. Ya hace muchos años, más de 40 años atrás, había habido un documento muy interesante que fue Los límites del crecimiento, un trabajo de investigación que fue encargado por el Club de Roma a la Universidad de Michigan, en el cual trabajaron científicos de distintas procedencias y de distintas nacionalidades, pero también con distintas especialidades. Lograron desarrollar algunos modelos para poder incorporar, en épocas en que todavía la computadora no estaba, ¿no? Las variables del clima con las variables del agua, con la temperatura, con los cultivos, con el trabajo, con los desarrollos económicos, y cruzando esas variables se encontraron sorprendidos porque el trabajo se lo había encargado un grupo de inversores y un grupo de personas que querían ver cómo iba a evolucionar el mundo para ver qué les convenía hacer y dónde les convenía invertir. Y se encontraron porque le dijeron, no, paren, acá no hay que hacer más nada, no hay que invertir más nada, por lo menos no en lo que está en marcha. Toda la inversión, decían estos científicos, debería estar dirigida a modificar las formas de producción, a aliviarle a la Tierra la carga enorme que hemos hecho porque la Tierra ya ha colapsado, ya no está en condiciones, ni en los océanos, ni en el suelo, ni en las aguas subterráneas, ni en su clima, ni en su temperatura, ni en la capacidad de absorber los residuos, ya no está en condiciones por el daño que le hemos generado. Un daño que es creciente, porque si usted piensa que la población se va multiplicando año a año, que hay una sobrevida mayor, que la demanda de consumo crece, bueno, obviamente el daño también se ha abultado. Y es el trabajo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Menos cumbres de cháchara, como pasa en estos años, muchos gobiernos que asisten a las cumbres y porfían que ellos van a resolver y después sin absolutamente ninguna voluntad de cambio estamos en el punto que estamos. Con un agravante, yo sé, todos sabemos que cuando hay un ciclón, que cuando hay una tormenta, que cuando hay un tornado, todos estamos afectados, pero no podemos desconocer que los más pobres están siempre más afectados. En las tormentas de los últimos 10 años, el 90% de los muertos lo pusieron los pueblos pobres. Entonces, esto también tenemos que saberlo, cómo la contaminación y las formas nocivas de producción se asocian con la pobreza, con la miseria y con la exclusión, que es la otra
la contracara de la acumulación, ¿no? Por tanto, no podemos ser inocentes, nosotros no podemos hablar de los problemas del ambiente sin entender que acá hay problemas sociales, políticos, económicos y culturales que generan los problemas del ambiente. Ricardo Mascheroni nos plantea el tema de la charla. Buenas noches, soy Ricardo Mascheroni, docente, abogado. Tengo un posgrado internacional en evaluación de impacto ambiental. Tengo más de 30 años militando en la problemática ambiental. Esto tiene que ver con una actitud frente a la vida. Creo que la problemática ambiental no es una problemática reservada a entendidos científicos, sino que tiene que ver eminentemente con los políticos y más que con eso tiene que ver con los modelos de exclusión que se han instaurado en el mundo. En esa dirección creo que el debate y la lucha debe ser una lucha en defensa de nuestro propio interés y una lucha en defensa de los intereses comunes. Hoy estamos asistiendo a una globalización absolutamente perversa, donde en el marco de este sistema mundial hay sectores privilegiados, poco menos del 20% de la población mundial, que tienen acceso al 80% de los alimentos, al 80% de la energía y como contrapartida emiten o liberan a la atmósfera los gases de efecto invernadero que producen el cambio climático. Creo que en esto hay que actuar en legítima defensa, en defensa propia, y tenemos que romper dentro de lo posible, si queremos seguir siendo vivos, vivos en el buen sentido, no de la picardía, seguir siendo vivos, tenemos que apuntar a romper este sistema de marginación, de desigualdad y de inequidad en el cual unos tienen muy, pocos tienen mucho y muchos tienen casi nada, y esto se refleja en la estadística de muerte infantil, de desnutrición, de falta de posibilidades para prolongar en condiciones de dignidad la vida. Y creo que debe ser una lucha del conjunto de la sociedad, no entender que la problemática ambiental o el deterioro, la crisis ambiental impacta no solo en nuestro bolsillo, sino fundamentalmente en nuestra calidad de vida, es estar mirando una película como espectadores en el cual en esa película nosotros somos las víctimas, y creo que es un partido, es una causa que tenemos que protagonizar el conjunto de la sociedad. En esa dirección, el marketing, el poder de las corporaciones, la concentración económica y financiera han llevado a que la mayoría de la población en el mundo esté en una situación de indefensión, de debilidad, de desigualdad frente a estos grupos tremendamente concentrados que se han apropiado de los recursos en beneficio de unos pocos. Esto para que lo entiendan, acá hay un 20% que se come todo. Esto es como si en una mesa nos sentamos 10 personas, viene un mozo con 10 milanesas y 2 de ellos se comen 8 y los 8 restantes tienen que comer 2. Indudablemente las posibilidades de esos sectores son prácticamente nulas. Bueno, este es un poco entender el eje de la problemática ambiental, que insisto, es eminentemente política, es ética, es filosófica, y lo que menos tiene es de técnico o científico. Después los científicos podrán acomodar las cargas, pero el planteo central es político. Hay situaciones que se repiten, las inundaciones en Santa Fe, La Plata, Luján, etc. ¿Esto tiene que ver con el manejo y el uso de la tierra? No, indudablemente. Nosotros nos hemos criado lamentablemente en una época en donde creíamos que los recursos naturales, la tierra, el agua o el suelo eran inagotables, que podíamos cometer cualquier tropelía,
que la tierra lo iba a absorber, lo iba a reciclar. Hoy estamos viendo que el agua cada día es más escasa, está altamente contaminada, que el suelo se deteriora y se desertifica y que el aire se torna irrespirable. En esta concepción, en este paradigma de amos y dominadores de la naturaleza, bueno, uno de los síntomas, una de las consecuencias de este modelo al que hacía referencia de injusticia global, tiene que ver con el cambio climático. Sociedades que desde la década del 50 del siglo pasado se dedicaron a vivir en una forma absolutamente insustentable, donde hicieron del consumo irracional, del consumismo irracional, una forma de vida, y bueno, eso se ha contagiado en el resto de la población. Como dicen en términos futboleros, llega un momento que hay que parar la pelota, hay que pensar, hay que volverse consumidores responsables. A mí me preocupa muchísimo la actitud social, más allá de la presión de los grupos de marketing, de los grupos internacionales. El Principito decía, lo esencial es invisible a los ojos. Parece que en esta sociedad no tenemos cosas esenciales y entonces nos cargamos de porquería. Tenemos una compulsión al consumismo sin sentido, absolutamente irracional. Muchas de las cosas que adquirimos, que compramos, que atesoramos, son cosas que ni sabemos para qué sirven, pero lo importante parece, hoy la sociedad jerarquiza desde este punto de vista, no de lo que es la persona realmente, sino que jerarquiza de acuerdo a lo que tiene, y así las marcas, todo esto son factor de estatus social que el mercado le atribuye, le concede graciosamente a los que tienen posibilidad de adquirir esos bienes. Entonces un teléfono celular, una marca de vaquero, una marca de remera, parece que nos colocan en una situación de superioridad con el resto que utilizamos cualquier tipo de prenda o adminículo. Bueno, esto es lo que hay que pensar seriamente. Yo creo que esto se resume en darse cuenta. Creo que hemos perdido el norte. A mí me preocupa seriamente la pérdida del norte, la licencia social que se le concede a determinados. Yo le voy a dar dos ejemplos para que lo entienda, que toda la gente en cierta medida es responsable. Argentina tiene 60 millones de celulares, 60 millones de líneas operativas. Un chico que nace hoy en la Argentina, más que nacer con un pan abajo del brazo, nace con un celular abajo del brazo. Esta es la realidad. Pero además de eso, tenemos que ver que 60 millones de celulares, como mínimo, estamos hablando de 6.000 millones de pesos mensuales, son 70 y pico mil millones de pesos anuales. Además, esta soledad que no hemos generado en el marco social porque hemos roto las relaciones con nuestros semejantes, todas las interrelaciones por la inseguridad, por esto nos ha llevado a encerrar la televisión, la computación, todo eso no aislado, lleva a que la gente en esa angustia termine comprando mascotas, además, y bueno, en este otro tema preocupante, acá se gastan aproximadamente por año en mascotas 1.100 millones de dólares anuales. Estamos hablando de cifras entre celulares y alimentos para mascotas, estamos hablando de más de 20.000 millones de pesos anuales, que son cifras astronómicas y que habla del egoísmo que tenemos, porque uno y otro nos aíslan, han roto la empatía con nuestros semejantes y ahora la empatía se manifiesta, el cariño, el afecto, se manifiesta en estas mascotas, que yo no me gusta llamarla mascota porque muchos no saben que la traducción literaria del término mascota es bruja. Entonces, bruja, fetiche, amuleto, esta es la etimología de la palabra. Y la gente en esta soledad lo que está comprando casualmente es esto, bruja, amuleto, fetiche, para no sentirse solo. Es muy complejo la temática.
Germán Falo es funcionario provincial en educación. Yo soy Germán Falo, soy director provincial de enseñanza privada del Ministerio de Educación de acá de la provincia de Santa Fe. La verdad que hoy estamos acompañando esta iniciativa del Partido Pares dentro del partido del Centro CEFICAP, que es el Centro de Estudios de Formación Política que tiene el partido. Y nosotros, la verdad que siempre interesados en poder no solamente venir a escuchar las propuestas que hacen desde el instituto, sino también de poder participar activamente en los debates que se proponen. Hoy nos convoca un tema que en realidad esto de forma y contenido, ¿no? En realidad es un tema como es el tema ambiental, el tema de los derechos ambientales, el tema de los recursos, la soberanía alimentaria y tantos otros aspectos que seguramente hoy vamos a trabajar. Pero además decía lo de forma y contenido porque vamos a tener dos grandes disertantes, dos personas que nos movilizan de sobremanera, como son Marta Maffei, que es una compañera que nos ha guiado durante toda nuestra vida de militancia, nuestra vida de educadores, y en este último tiempo, en realidad Marta lo ha hecho siempre, pero en este último tiempo especialmente trabajando en estas cuestiones que tienen que ver con el ambiente y con el vínculo entre educación y ambiente, porque ella plantea el hecho político de lo ambiental también como un hecho pedagógico, ¿no? Como corresponde. Y bueno, también el amigo Ricardo Mascheroni, que bueno, Ricardo desde siempre ha sido para nosotros una referencia en todo lo que tiene que ver con estas cuestiones, que más que con cuestiones ambientales tiene que ver con esto de partirnos la cabeza y hacernos pensar desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar tangencial, desde un lugar diferente, que nos permite cuestionarnos los modelos productivos y el ambiente, el desarrollo regional y el ambiente, el crecimiento sustentable. Y bueno, esto seguramente también va a ser un desafío para toda esta gente que hoy acompaña. Nosotros, particularmente de educación, estamos muy interesados en seguir profundizando este debate que trasciende lo que es la cuestión curricular y que tiene que ver con una formación mucho más amplia, una formación de la ciudadanía, que como solemos decir nosotros, la ciudadanía tiene que abrir también la frontera. La ciudadanía tiene que ver con la manera integral de enfrentarnos a la vida, de enfrentarnos a cada una de las acciones. Y bueno, y por ejemplo, lo decimos a veces como de entrecasa, ampliar la frontera de la ciudadanía es hablar de transformaciones sociales profundas, de actores del Estado trabajando con mayor presencia en el territorio, tiene que ver con más hogar, con más mesa, con más valores, con más discusión, con más volver a lo sencillo de la vida, y de eso seguramente hoy nos van a estar hablando Marta y Ricardo. Necesitamos ciudadanos responsables a la hora de definir las políticas públicas. Es una enseñanza que nos dejó y nos sigue dejando Paulo Freire, y que nosotros de alguna manera atraviesa la lógica de esta propuesta que hace el Instituto de Formación del Partido Pares, pero también atraviesa la lógica de nuestras políticas públicas en educación en la provincia de Santa Fe. Y hablaste también del programa de educación sexual y de tantos otros programas que tienen que ver con la formación integral, con la generación de nuevos desafíos, de nuevos planteos, de ponerle palabra a temas que por ahí durante mucho tiempo, como vos decías, se acallaron. Y este tema de todo lo que tiene que ver con los derechos ambientales, lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, con los nuevos modelos productivos de desarrollo, es un tema que evidentemente también tiene que estar atravesando. Nosotros lo estamos intentando hacer desde distintas orientaciones, distintas articulaciones, lo estamos haciendo fuertemente en la currícula, en las escuelas santafesinas, pero que seguramente hay que profundizarlo y hay que invitar sobre todo a la participación juvenil. Hoy tenemos muchos chicos que están participando, que están seguramente con inquietud y que van a proponer un debate que no tengo ninguna duda que nos va a desestabilizar a los adultos, pero de eso se trata, ¿no? De poder lograr un pensamiento crítico, una profundidad en el debate que nos lleve a una transformación en serio. La ciencia no es neutral y responde a los intereses económicos. Sí, pero usted ha planteado un tema que a mí me parece muy interesante, ¿no? Que es la dominación cultural. ¿Por qué? ¿No? Frente a esta circunstancia no podemos tomar un poquito de distancia, mirar con un poco de objetividad y leer la realidad. ¿Qué nos está pasando? La estamos leyendo mal, porque si seguimos dañando, la estamos leyendo mal. Y esto es importante, porque usted dijo como al pasar
algo que a mí me preocupa mucho, que es la cooptación política de los procesos de la misma construcción del conocimiento. Pero yo quiero ir un poquito más. Acá no es solamente la cooptación política, es la cooptación económica. Acá no son los gobiernos los que deciden, son los grupos económicos. Los grupos económicos que te compran un termógrafo, te regalan un viaje a París, te compran un acompañante, te organizan un congreso, te ponen la plata para investigar en las universidades alrededor de sus intereses, mostrando sus papeles y convenciéndote de que lo que ellos te están vendiendo, particularmente los laboratorios, es lo que vos necesitas. Entonces acá se ha producido lo que Noam Chomsky, el lingüista norteamericano, plantea con toda claridad. Los imperios no han promovido más en América Latina y en otros lugares del mundo los golpes de Estado, porque ya no los necesitan. Ya establecieron, él dice, el gobierno de facto empresario. Acá los que dirigen son los grupos económicos. Entonces, esto es un aditamento, porque son los mismos que son los dueños de los medios de comunicación, son los mismos que dirigen los procesos de investigación en las universidades. Por tanto, la situación se pone compleja, porque lo que estamos enseñando, nosotros también en el sistema educativo, responde a los intereses de estos grupos, ¿no? Hay un cambio de lógica. Ya no son necesarios los gobiernos militares para imponer políticas económicas, sino que la economía maneja el poder político. Porque acá le dicen inversiones, vienen a saquearte, se llevan todo, destruyen todo, contaminan, expulsan comunidades, arrancan de la tierra a los campesinos, a los indígenas, te destrozan con los contaminantes que meten, químicos particularmente, y resulta que son los inversores, a los que hay que allanarles el camino, le ponen la alfombra roja, los liberan del pago de tributos, les permiten la transferencia de dinero fuera del país, les permiten la especulación, por ejemplo, sobre la comida. Ahora resulta que la comida se ha vuelto un commodity con el que especulan en la bolsa. ¿Cuál es el sistema productivo? ¿Qué producen? Nada, producen tiempo para ver de qué manera pueden ganar económicamente. Entonces, digamos, es tan grave lo que está sucediendo, que si nosotros no podemos poner un poquito de distancia y empezar a entender que sin querer hemos entrado en la lógica de ellos y somos como títeres que con las patitas un poco más levantadas o menos levantadas hacemos lo que ellos quieren. Entonces esto es lo que me parece, ¿no? Sobre todo porque así como se ve en el mundo de las ciencias, y esto ya es casi unánime en la mayoría de los pensadores, este siglo XXI va a ser un siglo clave, ¿no? Lo que no hagamos en este siglo lo vamos a pagar todos en muchos siglos venideros. Por tanto, estamos preocupados y ocupados. Tratamos de informar, tratamos de brindar el conocimiento que tenemos, que será limitado como todo, ¿no es cierto? Yo no soy neutral, pero digo que no soy neutral. Otros tampoco son neutrales, pero dicen que son neutrales, te hacen creer que su conocimiento es autónomo. Mi conocimiento no es autónomo, yo tengo un compromiso social con la sociedad, con mi familia, con mis hijos, con los hijos de mis hijos, con la comunidad toda, sobre todo con los pobres. Así que no hago análisis asépticos, hago análisis muy vinculados a este compromiso, ¿no? También se plantea defender la soberanía alimentaria frente a lo que impulsan las grandes corporaciones con sus semillas transgénicas. No es solamente la soberanía alimentaria, es la seguridad alimentaria también. Ya nadie sabe exactamente qué come. Usted come carne y come soja. Vean, hace menos de un mes en Europa, una organización alemana, científica, tomó la decisión de hacerle análisis de orina a ciudadanos que no hubieran estado manipulando agroquímicos, que no están dedicados a la cebada, ciudadanos de 18 países europeos. Sorprendentemente, el 45% de la gente tiene glifosato en sangre. Bueno, ahora están abocados en una segunda etapa que no pensaban, porque no pensaban encontrarse con esa sorpresa, a ver de dónde viene ese glifosato. Hay dos posibilidades. Allá se usa el glifosato para la siembra, ¿no? Pero ¿cómo llegó a las ciudades? Vienen las verduras, viene la carne, viene
viaja con los vientos o es, como hay una fuerte sospecha, que los vacunos y los ovinos y los porcinos europeos comen soja transgénica rociada con glifosato de América Latina? El grupo ya empezó a hacer análisis en América Latina. La tolerancia, digamos, de glifosato, de residuo de glifosato por kilo de soja, transgénica o no, es de 2 miligramos. Y resulta que en Salta el estudio que hicieron le dio 100 miligramos. Es decir, no tiene el doble ni el triple, ¿no? Tiene 100 miligramos, lo que es un horror, digamos. Entonces, bueno, están tratando de verificar a ver cómo pasa del vacuno a las personas, o si vuela, pero de alguna manera hay en orina un residuo que no tendría por qué estar ahí. Bueno, acá también, después del estudio que se hizo en Mar del Plata, que un día un grupo de científicos secuestró del mercado verduras y frutas y con escribano público, las llevó al laboratorio, verificó los grados de contaminación que tenían. A partir de ahí se hizo después la campaña Mala Sangre, a partir de la cual se le hicieron análisis de sangre a una cantidad de compañeros y resulta que tienen contaminantes. Por ejemplo, Víctor de Genaro tiene no solamente residuo de endosulfán o de glifosato de hace 2 o 3 años, tiene activo, es decir, recientemente incorporado. Y resulta que el endosulfán está prohibido desde 2011. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo está ahí? Digamos, ¿no? Bueno, es parte de las preocupaciones grandes que tenemos y del trabajo que estamos tratando de hacer. Hay muchas consecuencias negativas en este modelo consumista. Digamos, acá hay una suerte de bastante irresponsabilidad de la sanidad pública. La telefonía celular y toda esta tecnología genera lo que se conoce como la contaminación electromagnética. Las líneas de alta tensión, los Wi-Fi, la telefonía celular genera estas ondas que terminan afectando a los seres humanos. Hoy tenemos una serie de patologías, algunas benignas y otras muy importantes, desde alteración del sueño, irritabilidad, falta de concentración, estrés, todo eso que los especialistas están indicando que se originan en este tipo de tecnología. A mí me extraña porque ya en muchos países se han formado colectivos de docentes, directivos de escuela y padres para avanzar en escuelas libres de Wi-Fi. Y acá estamos como una conquista, estableciendo poblaciones con Wi-Fi, colegios con Wi-Fi, donde van chicos que no tienen todavía la conformación cerebral definitiva y que son susceptibles de ser afectados por este tipo. Ya países del primer mundo, Francia ha sacado el Wi-Fi de muchas de sus escuelas, de la Biblioteca Nacional, y avanza en esa dirección. Y además, si me dijeran no hay sustituto, hay sustituto, es poner cableado, que se podría poner, me van a decir, es un poco más caro, pero eso protege la salud. En el mundo se está dejando de lado la utilización de la energía atómica y sin embargo en nuestro país es el modelo a seguir a partir de la construcción de las distintas atuchas. Creo que Argentina en muchos aspectos marcha, valga la redundancia, contramano del mundo. Hoy hay cada día más conciencia de la peligrosidad de la energía nuclear, sobre todo la peligrosidad para las generaciones futuras. No nos olvidemos que el gran problema, más allá de los episodios extremos como puede haber sido Chernobyl, Fukushima y otros, lo más peligroso es que no se sabe qué hacer con sus residuos, que una de esas mantienen su capacidad radioeléctrica por muchos años, siglos, lo cual la peligrosidad se incrementa permanentemente. Bueno, ya Alemania ha renunciado a su proyecto nuclear, Japón el 15 del mes pasado paró
su último reactor, o sea, ya lleva cumplió un año, mejor dicho, sin energía nuclear. No nos olvidemos que Japón es la tercera economía del mundo y el 30% de la energía que producía era nuclear. Evidentemente hoy hay un cambio de modelos, hay sistemas mucho más eficientes, la energía solar, la energía eólica, empiezan a demostrar que pueden ser masivas, que pueden convivir y que son racionales y que no se depende de lo que fue la matriz, en primer lugar petrolera, en segundo lugar de las grandes represas hidroeléctricas que descalabraron el clima y poblaciones y tierra en muchos países, y hoy mucho menos se depende de la energía nuclear cuando ya empiezan a admitir todos los peligros sobre la misma. En Santa Fe, ¿cuál será el eje de su charla? Bueno, los chicos, los compañeros me pidieron un poco eso, ¿no? Hablar del cambio climático, de los conflictos alimentarios, de la energía, de los problemas de energía, la ley, obviamente la nueva ley. Yo voy a dar un pantallazo de las problemáticas ambientales, pero voy a procurar inscribirlas en un modelo de producción y de consumo que es derivado, digamos, de la civilización del progreso, que nos lleva 500 años a la rastra y que ha dejado de ser progreso, ¿no? Que ha generado y sigue generando un gran conflicto. Así que vamos a tratar de mostrar, digamos, cuáles son los conflictos, que no es una crisis tras otra, sino que es una crisis civilizatoria que ya involucra todas las áreas, ¿no? También existe un problema importante, que es la propiedad de la tierra y la concentración en los grandes grupos económicos. En Argentina, solo en Argentina hay 10 millones de hectáreas en manos de extranjeros. En África hay 67 millones de hectáreas apropiadas por países asiáticos en su mayoría. O sea, China ya sabe cómo viene, China ya sabe que va a haber una disputa severa por los alimentos en el mundo, que hay una reducción de las áreas sembradas para alimentos, al punto que los ingleses han llegado a decir, esta es una pelea entre el tanque de nafta y los commodities producidos para sacar etanol y meterlo en el tanque de nafta con los pobres que no comen. Por ahora van ganando los tanques de nafta, ¿no? El tema de los recursos naturales y las obras de aprovechamiento de las centrales hidroeléctricas. ¿Cuál es su punto de vista? Sí, y el tema de las represas es un tema complicado. Venimos del plebiscito que se hizo en Misiones. El gobierno no lo quiso hacer, lo hizo la comunidad. Votaron más de 120.000 personas, así voluntariamente, digamos, el 97% dijo no a las represas. El gobierno hizo una consulta por el tema de Garabí, le salió espantosa y por cierto ahora no quiere volver a hacer la consulta, porque además se dan el lujo de violar las leyes. La ley dice que tiene que haber estudio de impacto ambiental y consulta popular. Nosotros tenemos por ley y por constitución la obligación de que este tipo de emprendimientos que pueden perjudicar y perjudican enormemente a la comunidad tengan licencia social, lo que se llama licencia social. No hay licencia social, no hay consulta, nadie pregunta nada y se niegan a preguntar, porque las 2 o 3 veces que han consultado les ha salido muy mal, como en el caso de Chosmalal o el caso de Gastre o lo que fuera, ¿no? Así que este es un tema, el tema de las represas es un tema complicado, lo mismo que la energía nuclear, ¿no? Nadie sabe qué hacer con los residuos, no tienen cómo disponer. Con la Tucha 2, que ya hemos tenido denuncias de los compañeros que trabajan en la central, de que no estarían dadas todas las condiciones de seguridad para el desarrollo de la central. O sea que nosotros salimos, como decía mi abuela, del pozo para caer en la zanja, ¿no? Parece que no podemos encontrar formas sustentables de producción y de consumo, y mucho menos parece que lo que llamamos democracia, que es un rito electoral, digamos, ¿no?
se restringe a eso, que el que gana se siente autorizado a hacer por 4 años lo que quiere, ¿no? Digamos, el ciudadano es un convidado de palo, no tiene ninguna posibilidad efectiva de tener participación activa, de tener un protagonismo. Y esto es muy malo porque no solo que va alejando a la sociedad de la participación y del compromiso, sino que va generando también un descrédito muy fuerte sobre la democracia, ¿no? Y sobre la política misma, ¿no? Hay recelo, hay rechazo, hay desconfianza. La sociedad no confía en los políticos, no importa cuán buenos parezcan ser, ¿no? Bueno, me pasó con el sindicalismo también. La construcción de ciudadanos críticos y responsables se establece a partir de la educación. ¿Considera que las charlas y debates sobre estos temas aportan en ese sentido? Sí, indudablemente. Yo creo que todavía son insuficientes. Siempre he abogado porque la problemática ambiental se enseñe en las carreras de grado, ni hablar la educación ambiental, pese a estar en marcos legislativos bastante avanzada, en la práctica no se ha entrado a trabajar seriamente, porque discutir la problemática ambiental y formar en educación ambiental, en definitiva, lleva a cuestionar el modelo de desarrollo, y acá hay una alianza muy fuerte con este modelo que está dejando su secuela, que está dejando sus cuotas de llanto, lamento, desgarro y dolor. Bueno, pero soy un convencido, yo en esto soy un optimista absoluto, que hay que profundizar este tipo de debate, los medios tienen un papel importante que jugar, transmitir la preocupación social, y bueno, afortunadamente en los últimos años, incipientemente, con temores, con falencias, en distintos lugares se empiezan a formar colectivos que empiezan a enfrentarse a la minería a cielo abierto, a el modelo de monocultivo insustentable, a producciones que terminan generando saldos. Sin ir más lejos, lo ocurrido en Córdoba en el día de ayer, la explosión de una planta de productos químicos en pleno centro de la ciudad, habla a las claras que las gestiones municipales incorporan al discurso la problemática ambiental, pero no lo incorporan a sus políticas de gobierno y siguen insistiendo en modelos que han demostrado ser caducos, erróneos y que en definitiva terminan perjudicando a los que menos tienen.